Doctores, la única cosa, bueno, es solamente, eso fue un comentario que hicimos, que es un comentario químico, nada más para recordar nomás. Doctores, ¿esto qué es? ¿Y esto qué es? Ion sodio. É um íon. ¿Qué es esto? Calcio. ¿Y qué es esto? E Ion calcio. ¿Cuál es la diferencia de los dos en cuanto al grado de ionización? Que este tiene una carga positiva, o es lo que nosotros llamamos de monovalente positivo. Y en el caso, el calcio tiene ¿cuántos positivos? Él es bivalente. O sea, doctores, vamos a pensar un poco. ¿Cuál es el ion bivalente positivo que está relacionado al potencial de acción de tipo meseta? Calcio. Nossa senhora, que pergunta é essa? Deus ¿Entienden? Fácil. ¿Entienden que es medio argel preguntar cosas así? Porque al final es mucho más químico esto que físico. acho que não pode perguntar não. Mas pode perguntar. Pode não, é bioquímica. Agora que a gente sabe, Hay que, vai. hay que. Bueno, doctores, hasta aquí recordarse bien. Secuencia de entrada y salida de iones. Recordar la secuencia de estar en reposo, salir del reposo y volver al reposo. ¿Qué hora entra cada ion? ¿Qué hora sale? ¿Ok? Recordar esto porque esto tiene alta probabilidad de caer. Doctores, ¿cuándo una célula se va a volver más positiva? No, ¿en qué situación? De manera genérica. Na despolarização. Cuando de alguna manera ella está recibiendo iones positivos. Como que, por ejemplo, en este caso, sodio o calcio. Pero ¿en qué situación, doctores? ¿En qué situación esta célula se va a volver nuevamente negativa? Cuando vuelve a perder iones positivos. Solo que normalmente para activarse gana sodio y calcio. Para volver al reposo pierde potasio. Quem deixa de novo no final tudo no lugar? Bomba de sodio y potasio. Bueno, doctores, ¿anotaron todo hasta aquí? Sí. ¿O todavía están muy inmuno y mañana recién van a entender esto? Amanhã, pelo amor de Deus. Vou Para. levar. Doctores, pero en serio, doctores, normalmente el examen se enfoca más en lo que es básico, en lo que es elemental, ¿sí? Acuérdense de eso. Ahora, doctores, una cosa que no podemos dejar de lado y tenemos que entender que todo esto que a gente acabou de falar, doctores, todo esto se refiere únicamente a la actividad eléctrica o iónica eléctrica. ¿Está claro? ¿Para qué tiene que acontecer todo esto finalmente? Para que una célula que estaba en reposo comience a estar activada. Y la pregunta es, ¿para qué activar una célula? La mejor respuesta, para que la célula cumpla lo que ella fue creada para hacer. Y si se recuerdan del día que hablamos de esto en la clase, doctores, fue el día que asociamos esta activación eléctrica con el músculo o contracción muscular. Doctores, otra vez, pregunto, en este tipo de potencial aquí, ¿este también es de espiga? ¿Este también es de espina? ¿Spike? ¿Este de qué tipo es? Meseta. Ok, perfecto. ¿Van a saber dibujar esto así? Sim, senhor. Ok. Não, com certeza. No sé si voy a pedir, pero hay que. Desenhe gráfico. Hay que. Bueno, doctores, la cuestión aquí es la siguiente. Y vuelvo a preguntar, ¿cuántos ATPs se gastó en esta célula miocárdica?
para que ella, tipo, estaba no repouso e agora está activado. Quando o ATP gastou? Nada. Por quê? É o sódio que é o químico, é elemento químico, o sódio que vai para o polidominal. Porque toda esta movilización de iones fue todo a través de difusión facilitada. Pero doutores, pero por que tem que ser assim? Na verdade, aqui existe uma necessidade que seja assim. Muito bem. Porque, doutores, se já se gasta ATP agora para meter iones, para que a célula fique positiva, el ATP não se necessita na contracção. E é do tipo, para que gastar antes do tempo ATP, se dá para fazer isso sem gastar ATP? E o ATP só vai ser gasto para quê? Para a mecânica contráctil. Exacto. Porque, doutores, recuérdense que normalmente quando uma célula muscular é estimulada, o que tem que acontecer em sequência? Se estimuló un músculo. ¿Qué es lo primero que tiene que acontecer? Que tiene que aumentar en la matriz intracelular. Cálcio. Muy bien. Tiene que aumentar el calcio. El calcio que se tiene que distribuir por toda la célula muscular. Y tiene que llegar ¿hasta dónde? Calcio llega ¿hasta dónde? A la sarcómera. Y doutores, y al llegar a la sarcómera, el calcio se une ¿a quién? A la troponina C. A partir de esto, ¿qué va a acontecer? Fósforo na cabeça de Fosforina. ¿Liberación de qué? Del sitio Mas você tá activo. certo, é isso, né? Depois eu te Doutores, ¿vocês estão lembrando disso? pouco. ¿De verdad? Sim, é. ¿O están refrescando? Refrescando. Tá bom. Tá Eu tô bom, lembrando. Tá bom. Tá bom. Después de la liberación del sitio activo, ¿qué tiene que acontecer? Fosforilação Da cabeça da Meuzinha. El puente cruzado Depois da fosforilação. se une ¿con quién? Con el sitio Lembra isso? activo. Espera que ya sacaste. Activo. Y a partir de aquí, Agora é. ¿qué tiene que acontecer? Fósforo. Não é possível. Fósforo. Fosforilación Da cabeça de Meuzinha. ¿de qué? Da cabeça de Meuzinha. De la cabeza De Meuzinha. de la miocina Dos sítios aqui. Não, já apareceu. y finalmente Golpe ativo. golpe activo o Tá vendo? de fuerza. Nossa, um montão de coisa. Pessoal, ¿se recuerdan de esta secuencia? Era Si menor. no se recuerdan, tienen un día para recordar. Era menor, doutor. ¿Ah? Era menor. Doctores, lógico que esto se pueda, solo que yo estoy colocando así un poco más en pasos, porque realmente, doctores, esto es la secuencia más chata para recordar nomás, pero por lo menos explica exactamente cada pasito. Solo que, doctores, ¿qué es lo que falta aquí? ¿Qué falta más? O bichinho do. ATP para qué? ATP asa. Muy bien, para relajar. Para relajar. Moral de historia, doctores. Y miren cómo vamos a asociar todo esto. Una célula primero está en reposo, ¿cierto? Va a recibir un estímulo. A partir que recibe el estímulo,
comienzan a entrar los iones positivos. La célula de negativo va a pasar a ser positiva. A partir de ahí, ella va a estar activa. A partir de que ella está activa, ¿cómo esta actividad va realmente a ayudar? A aumentar el calcio en la matriz intracelular. ¿Y cómo isso ia acontecer? Na verdade, tem duas maneiras. Depende del tipo de músculo. Porque, doutores, si hablamos de este músculo estriado esquelético, ¿dónde está el calcio? Na MEC. En el retículo sarcoplasmático y está guardado. Entonces, simplesmente, cuando la célula se queda positiva, el retículo, o que começa a fazer com o calcio? Liberar. E al liberar calcio, ela vai aumentando en la matriz intracelular. Vai se espalhando por la célula y sigue esto. O sea, doutores, se dan cuenta que prácticamente tudo isso que a gente passou aqui a princípio é o começo para que finalmente possa acontecer esto. Solo que, doutores, uma coisa vai acontecer. Uma hora a célula vai quedar sumamente excitada e depois o voltaje vai começar de novo a cair. Cuando la célula quede bien negativa, o que vai acontecer com o retículo sarcoplasmático de este tipo de músculo? Aquela hora, quando a célula ficou positivo, ele tinha guardado o cálcio e ele começou a liberar, a soltar. Só que, e agora que a célula voltou a ficar negativa? Ela vai começar a captar outra vez o cálcio e guardar. Não, calça sequestrada. Entonces, automáticamente, doutores, al no tener más calcio dentro de la célula suficiente, ya no tenemos calcio ¿dónde? Y si ya no tenemos más calcio en la sarcómera, ela ya no va a se unir a quién? Ya no se une la troponina C. Y si ya no se une la troponina C, o que ya no haverá? Y si ya no tem sitio activo, ya no tem a unión de la actina con la miosina. E se não tem mais essa união, já nem adianta ter isto e já não haverá o quê? ¿Se entiende más o menos? Híjole, fui lá atrás. Bueno, bien, pessoal. Entienden entonces que básicamente toda la parte que hablamos es la parte eléctrica inicial, pero es esto lo que va a permitir que después aconteça esto que vimos aquí, doutores. Esto es lo que llamamos de mecánica contráctil. Es todo lo que tiene que acontecer para que exista realmente una contracción. Solo que esto só vai acontecer se tudo isto acontecer e se a célula finalmente virar positiva. ¿Se entiende, doutores, aqui? La única maneira. E agora vamos aqui. Doutores, al haber la meseta, al existir la meseta, o que vai acontecer com o tempo del potencial? Vai aumentar, lo que significa que la célula vai ficar más tiempo como positiva. Y si la célula se queda más tiempo positiva, ¿qué va a pasar con el calcio? Más tiempo va a estar por la célula, más tiempo en la sarcómera, más tiempo unido a la troponina C, más tiempo de sitio activo, más unión de actina-miosina y más golpe de fuerza,
más contracción. Entonces, doctores, la verdad, allá en la meseta, la finalidad de la meseta es mantener a célula positiva por más tiempo. ¿Cuánto tiempo? Justamente, doctores, va a depender directamente. ¿Dónde dijimos que existe aquel tipo de potencial de acción? ¿En qué tipo de célula? Cardíaca. En las cardíacas, tanto auriculares como ventriculares. Pero ¿por qué esto tiene que existir? Porque doctores, como ya habíamos dicho, doctores, una vez, si esto es un ventrículo que tiene sangre dentro, ¿qué parte del ventrículo se tiene que contraer primero? Abajo. ¿Para qué? Primero, luego, doctores, tiene que contraerse ya para abajo, para generar presión interna del ventrículo y ya para que la sangre ya sea direccionada. Porque recuérdense, doctores, que normalmente el lugar de salida de la sangre que está en los ventrículos no es embaixo, es encima. Entonces, esto tiene que ir contrayéndose de baixo, no medio, cada vez más para cima, hasta se contraer completamente. Y en este sentido, doctores, es que hay que tener un poco más de tiempo, porque si no, va a acontecer, se contrae la punta, se contrae un poco más para cima, ya se contrayó hasta el medio, bajó la negatividad y esta parte de arriba ya no se contrajo, ya no hizo contracción, y una parte de sangre ya acabó ficando. Lembrando, doctores, que cuanto más sangre se queda en el ventrículo es peor, porque más sangre en el ventrículo, menos sangre en la circulación. ¿Ok? Doctores, hasta aquí, ¿cómo estamos entendiendo? Miren que esto es un flash, pero estamos hablando de prácticamente casi todo lo elemental. Hasta aquí, ¿cómo están? ¿Están acompañando o está muy rápido? Tá ótimo. Pode continuar esse ritmo. Ah, ótimo mesmo. Mas mais rápido. Bueno, doctores, siempre lembrando de algo también, porque esto sí, lógicamente, es una ley fisiológica y totalmente relacionado con nosotros y tiene que ver con esto. Doctores, ¿qué nosotros habíamos dicho que tiene que ver el umbral? ¿Qué dijimos que tenía que ver el umbral con la ley del todo o nada? Exactamente. Doctores, recordando que el punto de umbral es lo que va a definir el punto de quiebra de esta ley. Si no se alcanza el umbral, no va a haber nada. Y si se alcanza el umbral, ahí se despolariza por completo esta célula. ¿Está claro? Bueno. Pero, doctores, cuando nosotros hablamos de actividad eléctrica o de despolarización, repolarización y de contracción, y la finalidad es entender realmente la contracción del músculo esquelético, pero también del corazón. Pero al hablar del corazón, doctores, no podemos dejar de hablar al corazón, como una estructura entera. Y doctores, para poder entender el corazón, habíamos dicho que el corazón, y es interesante porque él tiene tanto parte eléctrica, como también tiene una parte contráctil, que es la que borramos ahora poco. En el caso, doctores, pero ¿cuáles eran aquellas 5 propiedades básicas del corazón? ¿Puedo apagar esto? Pode. Oh. ¿Cómo? Ah, sí, totalmente. Doctores,
Muy bien. Recuérdenme si me estoy olvidando de cosas. Doctores, ¿qué inseguró la caída del potasio y del voltaje en la repolarización? El calcio. Tanto es importante el calcio que até ele modificó el gráfico, geró la meseta. Lo que podemos afirmar con certeza que él tiene una gran relevancia para el potencial de membrana, o sea, para la actividad eléctrica. ¿Se entiende eso? Pero doctores, pero este mismo calcio que está dentro de esta célula, mantendo la meseta, ela não tem outra função, já que está dentro de la célula, já que está por ali espalhado, já que está por aí perto de la sarcómera, ela não teria outra função? Unir-se a quem? A la troponina C. Y si se une a la troponina C, libera sitio de acción. Y si se libera sitio de acción, unión actina-miosina. Y si se unen los dos y fosforilación, golpe de fuerza. Moral de historia, doctores, no se olviden que el calcio, él es tan fundamental para el potencial, o sea, para la actividad eléctrica, como la propia actividad mecánica contráctil. Por eso es que se dice que ya tiene doble función aquí, tanto función eléctrica de membrana como en la mecánica contráctil. ¿Está claro? Bueno, doctores, ¿está claro esto hasta aquí? Yo no sé si estoy hablando o muy rápido o ustedes no se recuerdan de nada de esto. ¿Vamos? Ok. Bueno, doctores, al final, una vez que ya entendemos de potencial de membrana, de reposo, de acción, de potencial de tipo de espiga y meseta, y ya recordamos de contracción, todo lo necesario para hablar de corazón. Porque, doctores, en el corazón tiene que haber un vagotropismo que está relacionado con la actividad eléctrica. Tiene que haber un cronotropismo que también se relaciona un poco con la actividad eléctrica. Tiene que haber un dromotropismo que es prácticamente conducir la actividad eléctrica. Y a partir de aquí ya entra lo que es inotropismo, que ya es más bien de contracción. Entonces, doctores, aquí es donde tenemos que dejar bien claro. Estas tres primeras partes se relacionan mucho más con la parte eléctrica, que fue la primera parte que hablamos. Sin embargo, a partir de acá ya es más mecánico, mecánica contráctil. Y lógicamente, doctores, si hay una contracción, bueno, doctores, aquí, dejar bien en claro. ¿Cuál es la palabra clave de cada una de estas propiedades? Opa. Generar. ¿Generar qué? Potencial de acción. Estímulo. Estímulo eléctrico. Pero es generar. Este segundo, palabra clave. ¿Cómo? Muy bien. Yo voy a decir cantidad, pero frecuencia me gustó más. Frecuencia o cantidad. Tipo, cantidad de actividad eléctrica, de estímulo, de potencial. Dromotropismo, palabra clave. Conducción. Inotropismo, palabra clave. Sístole. Porque al hablar de sístole, tenemos que hablar de contracción. Y al hablar de lusotropismo, diástole. Porque en la diástole, ¿qué tiene que haber? Relajación. Doctores,
¿Está claro esto? ¿Se entiende esto? ¿Por qué es bueno recordar en esta orden? Porque en esta orden está exactamente estipulado lo que debe de acontecer. Se debe de generar en una cierta cantidad. Se debe de conducir. Si llega al lugar, se contrae. Y si se contrajo finalmente, relaja. O sea, yo creo que es la mejor manera de uno entender. Ahora, doctores, en el caso, específicamente, doctores, cuando hablamos de cronotropismo, aquí, en este punto, ¿qué es lo que tenemos que recordar con certeza? ¿Quién es el marcapaso? Nódulo sinusal. El nodo sinusal. Que por lo general, doctores, tiene la capacidad de generar ¿cuántos potenciales de acción por minuto? De 60 a... ¿Ustedes no leyeron el libro todavía? Voy a poner aquí 60 a interrogatorio. Ah, no, doutor. Miren un poco cuánto es. Qual livro? ¿Cuánto dice Plaster? 80. É verdade, é 60 80. No, dice 100. Dice 80. 60 80. ¿Y por qué clínicamente a gente usa 100? É o máximo. Porque, doctores, no es lo mismo nem siquiera estar dormido que acordado. Cuando están más relajados, cuando duermen no están acordados. Dormindo. Dormindo. Claro. Preocupado? Doctores, todos los que estamos aquí estamos en algún grado estimulados, Sí. que ya altera ya esa frecuencia normal, ya sobrepasa ese 80 en algunos casos. ¿Está bien? En el caso, doctores, ¿cuál sería otro, aparte del nódulo sinusal, cuál es otra estructura autoexcitable? El nodo AB, que puede generar cuántos potenciales? 40 a 60. 40, 60, 45, 60. Doctores, de verdad les voy a preguntar un poco esto. Miren un poco. ¿Hay alguna diferencia de 60 a 45 y de 45 a 60? Uai. Tem. Se o senhor está falando. Você está querendo explicar? Deve ter. Yo no quiero explicar porque esto ya pasó en examen. Igual. De linha? Eu fui péssimo. Ya pasó en exámenes y yo solamente invertí. No es. Ai, doutor. Pregunto, ¿es igual o no? Não é. ¿Cuál es la diferencia? Tá invertido. Tá invertido. Só inverteu. Igual é. Não é igual, é parecido. Eu acho que vai ter problema de novo. Se o senhor colocar aí, vai errar de novo. Pero doctores, si yo le digo a usted, doctora Larissa, você quer ganhar entre 45 mil e 60 mil reais? Entre 45 e 60. Alguma coisa no meio, por aí. Tá bom? Não, estou perguntando. Ah, é a Nessa mesma faixa, coisa. tá bom? Então é igual, tá bom. E se é de Entendi. 60 a 45? Já entendemos. É igual. É igual. É igual, pronto, é igual. É tudo igual. É tudo igual. Mesma Por que volta. bota dinheiro em todo mundo É tudo igual. Tá bom. De 45 a 60. Además, doctores, que también pueden las fibras de Purkinje, que pueden generar de 15 a 15 a 45 aproximadamente. Doctores, recuérdense de esto, porque de esto va a depender la frecuencia. Sabemos que lo normal es que el nodo sinusal sea el marcapaso, pero puede ser también que él pierda función de marcapaso y acabe dependiendo la frecuencia del siguiente y del siguiente. ¿Está claro? Bueno, en el caso, doctores, dromotropismo se refiere mucho a la conducción. Una pregunta, doctores. Cuando hablamos de conducción, la conducción depende solamente del sistema
sistema de conducción, o hay algo más del corazón que también puede conducir potencial de acción? Doctores, ¿se recuerdan que las células musculares están conectadas entre sí a través de un tipo de conexión especial? ¿Cómo se llamaban esas conexiones? Uniones de tipo GAP, comunicantes, nexus. Lo que permitía, doctores, que si una célula contráctil se excitó, se estimuló y él está en contacto con otra, el estímulo pasa directamente a través de estas uniones. Lo que significa que la conducción no es exclusiva del sistema de conducción, sino que también puede haber conducción a través del propio músculo. ¿Está claro esto, doctores? No se olviden de eso. El inotropismo, doctores, la contracción tiene todo que ver con la mecánica contráctil que hablamos ahora poco, ¿sí? Pero, doctores, cuando hablamos de sístole cardíaca, principalmente hablamos de sístole ventricular. Y aquí una cuestión interesante y muy importante. Normalmente, doctores, cuando va a ocurrir la contracción del ventrículo, ¿qué tanta fuerza se va a usar? Muita. Sempre. Varia. Muda. E que lei explica isso? De Frank Starling. O sea, doctores, no se olviden que a la hora de hablar de sístole, de fuerza contráctil, aquí entra la ley de Frank Starling. Y no se olviden, doctores, que la ley de Frank Starling, ella va para que el corazón pueda adaptar esa fuerza de contracción, va a depender de dos cosas principales: de la pre y de la poscarga. Muy bien, doctores, entonces no se olviden del concepto de ley de Frank Starling. No se olviden del concepto de precarga, no se olviden del concepto de poscarga. Y principalmente, doctores, esto también les voy a decir algo. Precarga, poscarga. Recordando, doctores, en los dos casos, tanto la precarga como la poscarga son presiones o tensiones que se sienten en la pared ventricular. Pero, doctores, ¿en qué momento acontece cada uno? La precarga, ¿cuándo acontece? Durante la diástole. Y la poscarga ya es durante la sístole. Durante la diástole, o que vai definir la precarga? O que vai deixar a parede del ventrículo mais tensa ou menos tensa? Mais dura, mais firme ou menos? A pressão. La cantidad de sangre que entra al ventrículo, ¿cierto? Si más sangre entra, más distensión, más tensión, más presión en la pared, más precarga. O sea, significa que la precarga depende de la sangre que llega al corazón. ¿Y cómo llamamos eso, doctores? Depende del retorno venoso. Doctores, ¿y la poscarga? ¿Qué acontece cuando ya está en sístole? Cuando ya está saliendo la sangre del ventrículo, entrando en la aorta y repartiéndose por los vasos. Es la presión que también se siente en el ventrículo, pero ¿cuándo?
Cuando la sangre ya está saliendo del corazón y ya está entrando en la aorta y en los vasos. Solo que doctores, si la aorta o los vasos están muy encolhidinhos, ¿la sangre va a pasar más fácil o más difícil? Más difícil. Entonces, ¿quién va a tener que gerar más fuerza? El corazón. Lo que significa que le va a tener que, durante la propia sístole, le va a tener que gerar más fuerza. Entonces, doctores, el corazón de nuevo le va a tener que gerar más o menos fuerza, de acuerdo si el vaso está más abierto o más fechado. Entonces, finalmente, la poscarga depende de qué? ¿De qué? Del estado de vasoconstricción o de vasodilatación, que en conjunto, todo eso, ¿cómo llamamos? Resistencia vascular periférica. Y más una cosa, que dijimos justamente cuando sale la sangre del ventrículo y entra a la aorta. Doctores, ¿se recuerdan que yo les pregunté a ustedes, el semestre pasado, el segundo semestre, ustedes hablaron de aorta? Y ustedes aprendieron por histología, que vasos grandes y muy calibrosos, por lo general son vasos elásticos. Doctores, si la aorta es muy dura, la sangre que está saliendo del ventrículo y entrando a la aorta, y si la aorta es muy dura, ¿la sangre va a entrar más fácil o más difícil? Y si la aorta es bien molinha, bien así, bien laciadinha, entra sangre en la aorta y ella bien elástica, se abre luego así. Ahí el corazón va a tener más o menos trabajo. Menos trabajo. Por eso, doctores, além de la resistencia vascular periférica, también depende de qué? De la elasticidad de quién? Aórtica. Bueno, doctores, estas diferencias, lembrense, porque esto hace parte de las propiedades básicas del corazón y esto tienen que manejar, ¿ok? Bueno, lusotropismo, relajación, diástole. Por suerte no estamos en fisiopatología, entonces no hay problemas en la relajación. Bien, doctores, en cuanto a esto, ¿qué tal? ¿Bien? No. Começou a piorar. Bueno. Ok. Doctores, última parte. Ya. Calma que eu vou parar e voltar. Reposo, acción espiga, acción meseta, contracción, corazón, propiedades. Y ahora viene el mejor, electro.